Bienvenidos a Plan País Argentina. Somos una red ciudadana de inteligencia colectiva unidos por un propósito en común. Tenemos como objetivo la elaboración de un detallado plan país compuesto por políticas de Estado que junto con un profundo cambio cultural trasciendan los ciclos políticos. Queremos políticas de Estado que nos representen a todos y a cada uno de los argentinos. Queremos influir en nuestros representantes, que escuchen la voz ciudadana y respondan ante ella con la dignidad que merece el rol que se les ha brindado democráticamente. Plan País Argentina no es un partido político ni está financiado con bienes públicos. No tiene dueño, líder ni candidato. Somos una ONG política y apartidaria formada por ciudadanos como vos y como yo, que quieren cambiar el mundo. En Plan País no solo soñamos con un futuro próspero, queremos cambiar el presente de nuestro país. Deseamos una Argentina federal, republicana, pujante, productiva, en crecimiento, creativa y generadora de riqueza y prosperidad para todos. En Plan País no existen las grietas y no importan los partidos políticos. Somos una comunidad humana que evoluciona, que dialoga, que reflexiona en grupo, que piensa fuera de la caja, que propone y lleva ideas a la acción. Aquí hay un lugar para todos y cada uno. Todas las palabras han sido dichas. En Plan País Argentina abogamos por un discurso performativo. Juntos llevamos nuestros sueños a la acción. Somos idea, somos acción, somos impacto, somos Plan País Argentina. Hagamos. Se nos dice que las vacas son una gran parte del problema del cambio climático. Pero, ¿es cierto? Es verdad que las vacas emiten metano, un importante gas de efecto invernadero. Pero mientras que el dióxido de carbono de la quema de combustibles fósiles permanece en la atmósfera potencialmente durante 1000 años, el metano permanece alrededor de 12 años antes de descomponerse. Así que veamos qué papel juegan las vacas en todo esto. Las vacas comen pasto y el metano se libera de sus eructos y también de sus heces. Después de 12 años o más, ese metano se descompone en dióxido de carbono biológico, natural y agua. El pasto absorbe el dióxido de carbono a través de la fotosíntesis y lo convierte en carbohidratos. Las vacas luego comen ese pasto y todo el ciclo comienza de nuevo. Debido a este ciclo del carbono, si la cantidad de ganado permanece igual, eventualmente, el metano producido por el ganado no contribuirá al calentamiento global adicional. Sin embargo, el dióxido de carbono producido por la quema de combustibles fósiles es dióxido de carbono nuevo que se emite a la atmósfera. Este no se deriva del ciclo natural del carbono, sino que se construye sobre lo que ya existe día tras día, año tras año. Lo que es realmente emocionante es que si reducimos las emisiones de metano de las vacas utilizando tecnologías innovadoras y mejores prácticas de pastoreo, como mejorar su dieta, la industria de la carne roja y la ganadería puede ser parte de la solución al cambio climático. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo de charlas denominado Hoja de Ruta, un ciclo de reflexiones hacia un plan país. Hoy les presentamos una exposición e intercambio sobre carnes argentinas, su producción sostenible y huella de carbono de bajo impacto. Nos van a acompañar María Florencia Ricard, es ingeniera en recursos naturales y medio ambiente, máster en manejo y conservación de los recursos naturales para la agricultura, y doctora en ciencias agrarias. También Mario Aguilar Benítez es emprendedor agropecuario, está involucrado con el desarrollo sostenible y la economía circular, y Belisario Castillo, que es licenciado en Administración Agraria, con un posgrado en negocios agrarios, comerciante de hacienda y carne y productor ganadero. También fue presidente de la Comisión Ganadera CREA. Como les mostramos en el video del inicio, para que nos pongamos un poco en línea con el webinar,
El foco justamente de este encuentro se va a centrar en el desarrollo sostenible y el cuidado de nuestros recursos naturales. La población mundial crece día a día, por eso producción y desarrollo sostenibles son imprescindibles para alimentar a cada vez más seres humanos. Argentina tiene una oportunidad bioeconómica única ante todo esto. Ahora les voy a compartir una pantalla para que veamos juntos cómo crece la población mundial segundo a segundo, para que tomemos dimensión de la necesidad cada vez más urgente de producir alimentos de calidad y sostenibles para todos los seres humanos. Y luego sí vamos a comenzar con el webinar. Pueden ir dejando todas sus preguntas y dudas en el chat de aquí abajo y les vamos a ir respondiendo durante el intercambio. Gracias por acompañarnos una vez más. Bueno, primero empiezo con la pantalla y después ya los dejo a ellos que van a empezar a responder todas nuestras dudas que hemos hecho. A ver, acá están las estadísticas. A ver si se ve. Está la población mundial. Y vemos que hoy hubieron 305.000, casi 306.000 nacimientos. O sea que la población mundial aumenta segundo a segundo. Hay que alimentar a toda esta gente, así que vamos a ello, ¿no? Sosteniblemente. Bueno, ahora vamos a empezar. Si quieren pueden saludar Flor, Mario, Belisario. Hola, buenas tardes. Gracias, Agus, por la presentación. Gracias, Plan País, por la invitación de participar en este súper interesante webinar. Así que bueno, a disposición para tratar acá con los coequippers de resolver, aunque sea una parte de las dudas que todos podemos llegar a tener en cuanto a esto. Buenas tardes, también saludo, muchas gracias Plan País por la invitación y bueno, a disposición para charlar en este living con Beli y con Florencia. Bueno, buenas tardes, me sumo al agradecimiento, esperemos que salga algo interesante y me pongo a disposición de los dos capos y trataré de estar a la altura. Buenísimo. Bueno, empezamos entonces. El primer eje, dividimos esta reunión en 3 ejes. El primero es la producción de carne en Argentina y su relación con el desafío ambiental. Y la primera pregunta, para quien quiera responderla, es si es cierto que la industria de la carne es la más contaminante y la que más contribuye al efecto invernadero. Bueno, si quieren tomo la posta con esto y les voy a pedir que sean agresivos en cuanto al tiempo porque puedo llegar a explayarme demasiado, así que sin piedad. Bueno, esta es justo un punto de la producción ganadera que ha despertado grandes discrepancias en este último tiempo, ¿no? Y que ha puesto a la producción ganadera en el ojo, en el torbellino del huracán respecto a todas estas temáticas. Carbono es una de ellas, quizás el flanco más fuerte que tiene en este momento porque estamos en un momento sensible en la cuestión de carbono a nivel global. Acabamos de atravesar por la última COP que nos deja varios mensajes al respecto. Entonces es una cuestión que la pone bastante en el centro de atención a la ganadería en cuanto a esto. Pero además del carbono, en general la ganadería también es observada por otras 2 cuestiones, diría yo, ¿no? Si la resumimos en grandes términos y como para tocar brevemente el tema, ¿no? Que no son cuestiones justamente menores cuando hablamos de sustentabilidad. Una es que la ganadería, estamos acostumbrados a escucharla globalmente, solemos escuchar este tipo de acusaciones o de cuestiones respecto a la ganadería en general, que se la menciona como el gran factor causal del consumo de agua, ¿no? Tenemos por una parte el consumo de agua, un recurso que es eminentemente escaso, el uso de la tierra y las emisiones de dióxido de carbono. Son como los 3 pilares que ponen en el foco a la ganadería en esta cuestión, o cuestionan la posibilidad, la sustentabilidad de la ganadería respecto a estos 3 pilares. Y respecto a esto, escuchamos un montón de estadísticas. Por ejemplo, respecto al consumo de agua, se dice que en Argentina el sector agropecuario es el causante de la utilización del 74% de los recursos hídricos nacionales del país disponibles.
O también podemos escuchar estadísticas de otro tipo, como que dicen que para producir 1 kilo de carne son necesarios 15.000 o un poco más de 15.000 litros de agua. Eso respecto al agua. Sin embargo, si metemos zoom y miramos un poco y ampliamos la lupa, vamos a ver que en cuanto al agua, los sistemas productivos de Sudamérica y específicamente los de Argentina, el 94% de ese agua que utilizan los sistemas agropecuarios, el 94% está muy cerca de ser la totalidad, el 94% es agua verde, es decir, es agua que proviene de precipitaciones, agua de lluvia, agua que de todas formas ocurriría en el espacio donde se encuentra con o sin la presencia del ganado, ¿sí? Entonces agua que la ganadería en todas sus formas utiliza e incorpora a través del alimento. Del restante, del 6% restante, el 3% es agua azul, es decir, ese es el agua que puede provenir de napas, de agua superficial o demás. Es decir que los sistemas productivos argentinos, la ganadería argentina, no compite para nada con los potenciales usos del agua para otras cuestiones. Ese es un gran pilar que se le cuestiona a la ganadería. Otro pilar es el uso de la tierra. El uso de la tierra más asociado al cambio de uso de la tierra, es decir, teníamos un sistema que luego es reemplazado por un sistema productivo. Sin embargo, en Argentina la principal causa de estos cambios de uso de la tierra va más asociada de la mano del avance de los cultivos, fundamentalmente en los últimos años lo había sido de la mano del cultivo de soja, y los sistemas ganaderos en general tienen una participación muy baja en lo que son estos cambios de uso de la tierra. Eso por un lado. Y por otro lado, la ganadería tiene la capacidad de utilizar 3/4 de la superficie del país, que representa aproximadamente 60 millones de hectáreas, en las cuales no se podría hacer otra actividad que no fuera la ganadera, ¿sí? Porque es una actividad sumamente plástica, el ganado tiene la capacidad de adaptarse a distintas condiciones climáticas locales y que le permiten incorporar valor agregado a ese sistema a través de la conversión de algo tan simple como es la celulosa que existe en los vegetales y transformarla en proteína de altísimo valor para el consumo humano, ¿sí? Ya sea de carne o de leche. Entonces, nos está dando la posibilidad de utilizar 2/3 de superficie que de otra forma no sería posible. Y el tercer pilar, que es un poco lo que más se va a tocar en este webinar del día de hoy, que apunta a las emisiones de carbono, ¿no? Entonces, en términos globales, estudios que arrancan del año 2000, 2006, le asignan a la ganadería ser el responsable de aproximadamente el 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. En Argentina, el sector rural, según el último inventario nacional, se le atribuye el 39% de las emisiones de gases de efecto invernadero, de las cuales la ganadería se lleva la mitad de la porción, ¿sí? Un poco más del 16% de las emisiones son puras de ganadería, ¿sí? Emisiones de metano y de óxido nitroso. Esos son los valores crudos, ¿sí? Solo miramos emisiones y miramos el sistema al ganado, cualquiera sea, al ganado aislado de su sistema, solo como una fuente de emisión, ¿no? Pero un poco eso es lo que empezó a poner en cuestionamiento a todo este sistema en general, ¿no? Después, cuando nos metemos puntualmente en la dinámica del carbono, vemos que la cuestión puede ser bastante distinta y si hacemos un zoom y observamos el sistema en su conjunto, como bien mostraba el videito que vimos al inicio, puede cambiar bastante la ecuación y modificar realmente la cuestión cuando
vemos a todos los componentes interactuando y no a un animal aislado, considerándolo solo como una fuente de emisión. No me quiero explayar mucho más, pero no sé si Mario y Beli quieren agregar algo. Desde el punto de vista técnico, me parece que todo lo que dijo Flor ya estuvo muy bien y muy bien sintetizado y explicado. Y la verdad que, lógicamente, desde ese lado no tengo nada que aportar. Yo podría hablar un poco más, una visión más, si queremos, sociológica, por llamarlo de alguna manera, de cómo nos relacionamos los productores con este problema ambiental y cómo nos relacionamos entre nosotros, con la sociedad y con el problema en sí mismo, o con el desafío, llamémoslo más que el problema. Yo creo que los sistemas productivos son sistemas que van evolucionando, claramente, y desde la ganadería, en los últimos años, se está evolucionando fuertemente, con una alta conciencia o muy focalizado en el problema y el desafío ambiental. Eso lo puedo asegurar porque lo veo en todas las instituciones que participo, en los grupos de productores. Si ustedes se fijan en cualquier seminario, el de la Asociación Argentina de APA, que arrancó ayer y termina mañana, el tema ambiental está ocupando porcentajes altísimos de todas las agendas. Y recuerden que nosotros venimos en el siglo pasado, 1980, 1990, sistemas que estaban focalizados en la productividad, y después sobre el fin del siglo y principio hasta hace 10 o 15 años, más focalizados en la rentabilidad de los sistemas, y hoy el tema ambiental está por encima de todo, está en la preocupación. Ahora, siempre me gusta contar Ronnie Vivart, que es un coterráneo acá de Tandil, que se fue a vivir a Nueva Zelanda, y es investigador allá. Una vuelta estando acá me contó o me dijo que todas las sociedades, todos los grupos de productores y los países pasan por 4 etapas en relación al desafío ambiental. Y cada país está en un lugar, cada productor está en algún lugar de esas etapas, y nosotros tenemos que identificarnos dónde estamos personalmente, nuestras empresas, nuestro sector y el país. La primera etapa es la delegación. Normalmente un productor, cuando la primera vez que nos dijeron que teníamos que resolver o cambiar algo en nuestro sistema a favor del ambiente, muchos habrán escuchado que negábamos, decíamos, no, nosotros no contaminamos, nosotros no somos parte del problema, así que no tenemos nada que ver. Bueno, normalmente eso pasa a una segunda etapa, que es de enojo, que yo podría pensar que gran parte todavía de los productores hoy están enojados, se enojan con los ambientalistas, se enojan con la gente que les hace preguntas con respecto a si sus vacas emiten gases de efecto invernadero, y ya muchos estamos pasando una etapa de propuesta y desafío, que seguramente es la más interesante, y es donde las sociedades y los sectores que se van desarrollando tienen que ir involucrándose. Y después, más adelante, y yo creo que ya hay empresas, después por ahí Mario va a hablar de ese tema mucho mejor que yo, hay empresas, personas, empresarios que ya no solamente identificaron el desafío, sino que vieron una oportunidad para mejorar ellos, para mejorar su producto, y para relacionarse de otra manera con sus consumidores o con la comunidad a la cual pertenecemos, ¿no? Así que esa es un poco la visión desde mi lugar, ¿no? Excelente, muchas gracias, Belisario. Si quieren, sigamos con la próxima, que bueno, que sigue en la misma línea, y es cómo alimentar a cada vez más personas, como veíamos en las estadísticas, siendo cada vez más sostenibles, ¿no? Y si puede la producción de carne ser sustentable, y cómo. Quieren que tomo la posta con esto.
me interrumpen lo mismo si quieren agregar algo. Bueno, esto que surge y sale fundamentalmente, yo creo, de un poco de este video que vimos al inicio. eh, creo no, hay evidencias científicas de que la ganadería tiene un enorme potencial de producir de manera sustentable, acompañado además de tecnologías o manejos que así lo meriten, pero la clave de los sistemas productivos, de nuestros sistemas productivos, reside en que el sistema per se y la forma en que interactúan todos sus componentes permite hablar de una potencial capacidad de almacenar y secuestrar ese carbono que se libera al aire por propio mecanismo de fermentación entérica y fecal del ganado, ya sea de distintos tipos de ganado, emiten distinta cantidad de gas metano, de óxido nitroso. Específicamente el vacuno es el que más emite, y más el de carne. Pero los sistemas productivos en pastoreo extensivo, tal como se realizan en la mayor parte de nuestro país, tienen un enorme potencial porque forman parte de un ciclo, ¿sí? Entonces, estamos hablando, por un lado, de un gas cuya durabilidad es corta en relación a los otros gases de efecto invernadero que existen en la atmósfera. Estamos hablando de una duración promedio de 10 años. Eh, entonces, por un lado, sí, nosotros observamos el stock ganadero o la evolución del stock ganadero en un periodo, y como en el caso de Argentina, que ha oscilado desde que tengo registros de datos desde la década del 70 hasta la actualidad, más o menos con pequeñas oscilaciones, pero más o menos en un promedio de 50 millones de cabezas, el stock más o menos se ha mantenido siempre igual. Eso significa que el metano que el ganado ha ido eliminando en todo este periodo de tiempo se ha ido manteniendo en equilibrio, ¿sí? Porque en cada un periodo de 10 años ese metano va desapareciendo y se agrega nuevo, pero a los 10 años desaparece. Entonces, luego de un periodo de 10 años, la cantidad de metano, al mantener el stock relativamente estable, esa cantidad de metano en la atmósfera emitida por el sistema productivo también se estabiliza. Sumado a eso, el potencial de secuestro que tendría el sistema per se, al ser un sistema extensivo, que tiene una gran cobertura verde, una gran alfombra verde con una gran capacidad fotosintética, que en Argentina cubre prácticamente un poco más del 80% del país con esas condiciones. Em, Metano que es liberado a la atmósfera por el ganado, pero que sufre un proceso químico de conversión, que lo vuelve a poner disponible para que sea utilizado nuevamente por las plantas en forma de dióxido de carbono, que sea nuevamente fotosintetizado, nuevamente incorporado por el ganado, y además también disponible para que sea, a través de procesos de humificación que ocurren en el suelo, que sea incorporado al suelo y guardado de manera estable en forma de carbono orgánico del suelo, siempre que el suelo lo permita y no haya sobresaturación, lo cual no es una condición de nuestros suelos actualmente. Entonces eso le ofrece a los sistemas productivos un enorme potencial frente a cualquier otro sistema productivo económico, como podría ser una industria, el sector energético, lo que sea, que lo único que puede hacer es reducir sus emisiones, pero nunca secuestrar, ¿no? O almacenar carbono que hay en la atmósfera debajo de superficie, ¿sí? Además que los gases que están circulando son gases actuales que forman parte del sistema, y no gases que ya habían salido de circulación hace miles de millones de años y que estaban almacenados fuera del alcance, sino que son gases que permanecen constantemente dentro del sistema y forman parte de un ciclo. Entonces yo creo que con esa base y partiendo de ese concepto, es totalmente posible pensar en sistemas productivos sustentables, que además nos den el potencial de estar brindando seguridad alimentaria y seguridad ambiental.
Excelente, Flor, muchas gracias. ¿Y cuán sustentable es hoy en día? Como para dar algún dato concreto de lo que se hace ya. Bueno, hoy en día hay los sistemas ganaderos tuvieron grandes niveles de reducción te estoy hablando de lo que es solo emisiones, ¿sí? Los sistemas ganaderos hoy en día tuvieron ya grandes niveles de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por incorporación de tecnología, por mejores manejos. Entonces, por ejemplo, pasamos de tener te hablo de ganado bovino específicamente, de tener una vaca que a principios del año 2000 emitía alrededor de 1.600 kilos por cabeza en equivalentes de dióxido de carbono a la actualidad que emite 1.300 kilos, ¿no? Eso es propio de incorporación de tecnología y mejores manejos. Pero además, si pensamos en esta capacidad de secuestro que tendría si ampliamos la mirada y vemos el sistema como un todo y no como un ganado, cualquiera sea, como un ganado aislado de ese sistema, sino viéndolo como un todo, depende del tipo de sistema, pero podríamos estar pensando en sistemas que podrían tener la capacidad de estar siendo carbono neutro, sistemas que podrían estar teniendo un exceso de secuestro de carbono, es decir, teniendo un balance positivo, o sistemas que podrían también tener un balance negativo si las emisiones son mayores. O sea, tendríamos todas las posibilidades, porque cada sistema en particular tiene sus características que lo definen, pero en general se ha ido tornando hacia una sustentabilidad mayor también de la mano de la incorporación de tecnologías. Perfecto, totalmente. Y ahora una más que es más para Mario y para Belisario. Sí, ¿es rentable ser sustentable? ¿Qué piensan ustedes? Si querés, Beli, ¿querés que empiece yo? Dale. Mira, antes de eso me quedé pensando en lo que estábamos charlando recién y lo que decía Florencia, y no estoy seguro si está bien los datos que tengo en la cabeza, y quizá lo puede confirmar Florencia, porque por ahí no estoy seguro si también se comentó, y sin esquivarle a que somos parte de la solución y buscarle la vuelta, y como decía Belisario, no en un tono de enojo, sino más bien en un tono de poner la justa realidad y medida de las cosas. En países subdesarrollados como el nuestro, quizás el peso que tiene digamos, la producción ganadera puede ser un poco mayor porque tenemos baja nivel de industrialización en nuestro país, pero países muy desarrollados o desarrollados, en donde el peso de la parte industrial digamos, la producción de energía y la industrialización de todo hace que, por más que tenga Estados Unidos, que tiene una enorme también producción ganadera, el peso de la ganadería en un país desarrollado es bajísimo. Digamos, el peso de los gases de efecto invernadero que, que produce la ganadería vacuna al lado de todo lo que produce la industria, termina siendo muy insignificante en cuanto al volumen, al tamaño, a la cantidad de gases de efecto invernadero. No sé si estoy diciendo correcto ese tema, Florencia, pero me parece que está bueno ponerlo en su grado, o sea, nos ocupemos del tema, pero el foco a nivel global del problema hay que también ponerlo en lo que tiene mayor impacto, que vos bien lo decías, mucho de eso tiene que ver más con producir de manera sustentable la energía y reducir las energías de combustibles fósiles. O sea, que el mundo lo intenta hacer, y de los países desarrollados son los que más han avanzado en energías renovables al lado de los países no desarrollados, pero vos bien lo mencionabas, que termina siendo algo menos consumo de fósiles, o menos consumo de energía, reducciones, ¿no? En cambio, en el sistema, lo que estamos haciendo nosotros es eficientizar y seguir aumentando la producción. Vos podés llegar quizás a un sistema de carbono neutro o carbono positivo, pero
poniéndole más productividad y creciendo en producción. No sé si está bien lo que digo, Florencia, ¿es así? Bueno, yo creo que, Mario, vos diste en el clavo con tu comentario, diste en el clavo porque trajiste Bueno, algo que está muy bueno ponerlo en la mesa, que es esto de relativizar, ¿no? Por ejemplo, nuestros inventarios nos dicen, bueno, sí, el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Argentina las produce el ganado, ¿no? Entonces parece muchísimo. Eh, Sin embargo, y solo estamos hablando de emisiones sin contabilizar los posibles secuestros, ¿no? Solo acá en esta parte estamos hablando de emisiones. Sin embargo, cuando ponemos esto en perspectiva y decimos, bueno, qué tan responsables, y teniendo en mente esto de responsabilidades compartidas pero diferenciadas que surge de estos acuerdos mundiales que se dan en la Convención Marco de Cambio Climático, si ponemos en perspectiva esas emisiones que para nuestro país son el 15%, a nivel global, las emisiones del ganado, si queremos, ampliemos un poco más, del sector agropecuario argentino, representan un 0,25% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Las del ganado representan un 0,15%, que no es medible, no es mesurable. Estamos pensando ahora recientemente acordado y pedido también por el secretario de Naciones Unidas cuando fue la Cumbre de la Tierra en abril, en reducir emisiones al 2030 un 45% en relación a las que había en el 2010. Entonces ese 0,15, imagínense si nosotros paralizáramos absolutamente toda la ganadería argentina y no existiera ningún tipo de ganado dando vueltas por nuestro territorio, disminuiríamos un 0,15% de las emisiones globales, que no es absolutamente, no mueve el amperímetro para nada en ese 45% que se quiere lograr a 2030. Sin embargo, estaríamos perdiendo mucha seguridad alimentaria interna y también externa, ¿no? La capacidad está de exportar y brindarle seguridad alimentaria a algún otro país que no lo pueda abastecer. Entonces yo creo que ese punto es clave, ¿no? Es decir, tenemos que tener en mente el contexto en el que estamos, las demandas que nos piden, pero sin perder de vista que no se es para nada responsable de las grandes emisiones, ¿no? Las grandes emisiones vienen, el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero que andan dando vueltas son de dióxido de carbono, cuyo origen es la energía fósil. Entonces, tener eso en mente también nos ayuda un poco a quitarnos esa mochila de encima y decir, bueno, tenemos otra gran a favor, ¿no? Estamos teniendo varias a favor. Florencia, y te complemento o te sumo ahí a ver si en realidad, no sé, digamos, y después vamos con la pregunta específica que hizo Agus, ¿no? También, pero digo, en realidad nosotros como país también todavía tenemos que desarrollarnos y por lo tanto ese desarrollo va a venir de crecimiento, digamos, la energía es fundamental para seguir el desarrollo, o sea, necesitamos energía. Digamos, no podemos crecer sin crecer nuestra matriz energética, nuestra producción digamos, nuestras redes, nuestra energía, digamos, nuestra producción energética, ¿no? Y ahí tenemos opciones de decir, bueno, a ver, ¿seguimos haciéndola con combustibles fósiles o seguimos haciéndola con energías renovables, ¿no? Y yo creo que ahí, como país, hemos dado muy tibios y muy tibios pasos, digamos. O sea, no ha habido una política energética de ningún gobierno, digamos, fuerte al respecto, como sí lo hizo un Brasil, un vecino, como sí lo está haciendo Chile, un vecino, digo, para ponernos en contexto de países subdesarrollados, ¿no? O sea, que todavía no tienen un nivel de desarrollo como puede ser en Alemania, que el 50% de la matriz energética está por biodigestores, digamos, combustibles. Y además otro tanto importante es de energía eólica, etcétera, de energía renovable. Entonces, con un fomento importante, con una política de Estado donde han apuntalado las energías renovables de manera muy fuerte, en España, en todo lado. La verdad que países desarrollados lo hicieron, quizá siendo la energía renovable, digamos, tampoco
por ahí más caras, porque esa también es una realidad, son lujos que se pueden dar los países desarrollados y a nosotros nos va a costar un poco más hacerlos, pero bueno, con sistemas, y ahí sin esquivar a lo que decía Agustina, con sistemas, digamos, donde vos podés pensar un sistema virtuoso, un sistema de economía circular, en el que vos quizás en vez de pensar esto de manera lineal, donde vos ingresa un producto, un insumo a un proceso y sale el producto, digamos, y se generan los desperdicios, quizás en un sistema donde vos podés pensarlo más circular, donde vos aprovechás los desperdicios de una unidad productiva, de un proceso productivo, lo usás como un insumo para el próximo proceso productivo, empezás a crear un círculo virtuoso de economía circular donde realmente se puede, en el caso nuestro, digamos, tenemos un sistema de economía circular particular, específico nuestro, digamos, de nuestra empresa familiar, una empresa pequeña, una pyme, que estamos en el norte de la provincia de Córdoba, cerca del límite con Santiago del Estero, donde en base a la producción de maíz y soja, producimos carne, producimos alcohol, producimos biogás, producimos bioenergía, producimos bioetanol para el corte de nafta y para alcohol sanitario, donde producimos también alimento como subproducto, que es la burlanda, que es muy rica en proteína, energía, pero sobre todo en proteína, que hace que sea aprovechado por ahí in situ en el feedlot. Y con eso, con un sistema de eso, nosotros logramos ser terriblemente sustentables, porque de alguna manera, además, producimos biogás con los desperdicios, con el purín de cerdo, con los desperdicios con el estiércol vacuno, con la mortandad de los cerdos y del vacuno, que en todo sistema intensivo tenés un cierto porcentaje, por más chico que sea, y lo podés aprovechar, y materia orgánica, incluso con solución de pasivos ambientales que le estamos dando en el mismo campo. Tenemos más de 100 personas trabajando y todo eso son 2 comedores grandes donde toda la materia orgánica que se genera, todo ese residuo, toda esa basura orgánica va al mismo biogestor del campo para seguir produciendo biogás y para solucionar un pasivo ambiental, y también los residuos y la materia orgánica y toda la basura orgánica que se genera en el pueblo más cercano, que es el pueblo donde tenemos la zona de influencia del campo, donde la mayoría de las personas que trabajan en el campo vive ahí, y se produce nosotros hicimos un convenio con la Municipalidad de Villa María del Río Seco, donde recolectamos esa materia orgánica para colocarla en el biodigestor y producir más biogás y solucionar un pasivo ambiental. Entonces, ¿qué es lo que sucede en un sistema como de economía circular? Terminamos siendo más eficientes porque en vez de consumir gas GLP para producir, para quemar, digamos, para producir calor, nosotros en un proceso productivo como el que tenemos en la destilería de alcohol, antes de tener el biodigestor, teníamos que usar GLP, gas licuado, porque no teníamos gas natural, estábamos muy lejos, un costo altísimo, el GLP, y ese gas venía YPF Gas, nos abastecía cada tanto de unas grandes chanchitas de gas que estaban en el campo, y cuando terminamos de hacer el biodigestor pudimos autoabastecernos de biogás a través de los insumos, desperdicios de la unidad de negocio, hicimos biogás donde reemplazamos todo ese GLP por biogás, entonces nos hace ser eficientes, solucionamos un pasivo ambiental por el lado del purín y todo el metano que se genera, lo capturamos y lo convertimos en biogás que en una caldera lo convierte en vapor para después el calor y todo el proceso productivo de energía que necesita la destilería de maíz para producir alcohol en base a maíz. Entonces, ahí ya se genera unas sinergias muy interesantes entre las áreas, en un lugar muy alejado de las ciudades, donde logramos también valor agregado en origen, donde logramos que salgan a la ruta menos camiones, y digamos, nosotros logramos que en vez de sacar 3 camiones de maíz, 4 camiones de maíz, sale un camión de
de bioetanol o para corte de combustibles, de energía renovable, de energía de biocombustible, que sale al campo. Además, todo el maíz que producimos en el campo nosotros lo logramos convertir y por lo tanto no lo llevamos a puerto para exportar, y eso hace que se genere más riqueza, más valor en origen en la zona, que eso es tremendamente importante para el desarrollo productivo fuera de las urbes, de las grandes ciudades, y nosotros estamos realmente cerca del límite con Santiago del Estero y estamos produciendo, y quizás un vecino nuestro tiene hoy 3, 4, 5 empleados y produce agricultura o ganadería. Nosotros estamos produciendo quizás con más unidades de negocio, carne porcina, carne vacuna, etanol, bioetanol, y producimos también biogás, y hacemos soja y maíz, y bueno, todo eso hace que se arme esta economía circular que ayuda a ser cada vez más eficiente, ¿no? y a ser sustentable. Yo decía, ¿por qué podemos ser sustentables? Porque nos permite ser más eficientes, nos permite solucionar pasivos ambientales y mejorar digamos, nuestra emisión y captura de carbono, pero también nos da un derecho social a seguir produciendo. Nosotros queremos la licencia social, o sea, esa que hoy nadie nos va a pagar más por nuestros productos. Hoy localmente no hay una diferencia de la carne que producimos con respecto a la que produce un productor quizás que no tiene quizás esa misma economía circular o situación de menores pasivos ambientales o de solución, digamos, al ambiente, pero claramente estamos hoy como empresa mejor preparados que un vecino que no lo tiene, porque la sociedad cada vez nos va a pedir y nos está exigiendo y nos va a preguntar si nuestros procesos son sustentables, si nuestros productos tienen más o menos cómo es la huella de carbono. O sea, creo que hoy hay que estar preparado por eso, porque no es que algún día en el mostrador digamos, la sociedad nos va a pedir eso, sino tenemos que tener el derecho a producir, y para poder producir tenemos que demostrar que somos sustentables, y eso hace que nuestras empresas sean sustentables para adelante y sean atractivas para nuestros empleados, para nosotros como accionistas, para cualquier stakeholder de la empresa, digamos. Entonces, para la sociedad, para nuestros proveedores, hay un círculo. Bueno, hablé demasiado y quiero dejar al resto de mis compañeros, pero quería un poco contarles. Es difícil explicarlo todo solamente con palabras y no quizás con mostrarles algo de lo que es esta economía circular y cómo funciona esta producción, pero básicamente sí se puede ser sustentable y sí se puede ser económicamente sustentable también. Totalmente, entonces además de sustentable y rentable, se puede también eficientizar el proceso, como contabas ahí. Excelente, bueno, muchas gracias Mario por contarnos todo esto. Y pasemos directamente al segundo punto, que es el desarrollo de las carnes y sistemas productivos de Argentina. Sigamos a otro ámbito. Y la pregunta es, ¿cuáles son las oportunidades de un mayor desarrollo en nuestro país? ¿Qué tendría que pasar, ¿no?, para que se genere más desarrollo en Argentina? Bueno, ahí tomo un poco la posta. Me va a costar concentrarme porque me quedé maravillado con todo lo que contó Mario. Así que voy a tratar de focalizar nuevamente. El desafío más grande que tenemos en la ganadería, en el sector ganadero desde el punto de vista, es la inclusión. La inclusión de un 65% de productores. Para que tengan una idea, hay alrededor de 220.000 productores ganaderos o establecimientos ganaderos en el país, de los cuales el 65% tienen 250 vacas o menos de 250 vacas. O sea que son productores casi, podríamos decir, de economía de subsistencia. Tanto el desafío ambiental como sustentable hay que focalizarlo desde el punto de vista institucional, yo creo, a ese sector. El resto de los productores que tenemos otras escalas, estamos ya focalizados y estamos trabajando en ese desafío, y me parece que el primer paso
es la identificación del producto. Yo relaciono mucho sustentabilidad con identificación. Lo primero que quiere el consumidor hoy, en general, todos los consumidores son consumidores conscientes, que empiezan a tener conciencia de lo que están consumiendo y atribuyen aspectos de calidad, por ejemplo, a la mitigación del cambio climático, ¿no? del efecto climático o ambiental. Entonces, lo más importante es que nosotros, desde el punto de vista de las instituciones y de la agenda, podamos trabajar en eso. Ahora, volvamos al arranque. Hay un grupo de productores que por escala, por la tecnología que ha adoptado, ya está encaminado en eso. Ahora hay un grupo muy grande de productores o de ganaderos que viven de la ganadería, al cual tiene un acceso a la tecnología mucho más acotado, y ahí es donde tiene que entrar el Estado, pero por intermedio de las instituciones privadas. Creo que nosotros somos los que tenemos que, como ganaderos, como participantes de la cadena, trabajar para que todos esos productores puedan incorporarse a las tecnologías. Ahora vamos a hablar de cuestiones concretas, de qué es lo que necesita el mercado para desarrollarse. Volviendo a la pregunta de Agus, bueno, lo primero que necesita es precio, lógicamente. Como cualquier mercado, como cualquier economía, si no hay valor de producción, el mercado no se va a desarrollar. Para eso, el libre juego entre la exportación y el consumo interno es clave, son muy complementarios. Ahí hay un punto que para mí es clave, que tiene que ver con la incursión de Argentina en el mercado chino, en donde le empezamos a vender, como todos saben y tanto se habló, un producto que acá no es que no se consumía, acá tenía muy bajo valor porque se consumía de otra forma, como carne cocida, como embutidos. Al empezar a venderle la vaca flaca a China, hubo un cambio de paradigma muy importante en la ganadería argentina, porque la vaca, que antes era casi un subproducto para una gran cantidad de ganaderos, especialmente los pequeños, pasó a ser un producto de valor y les permitió mirar el negocio desde otro lugar. La relación entre un animal que se vendía antes para el consumo interno y una vaca de manufactura conserva se ha achicado muchísimo la diferencia, la brecha de precio, y si miramos Uruguay y Brasil, la vaca todavía vale mucho más que acá y tiene una brecha mucho menor con lo que es el novillo, por ejemplo, de exportación que se manda a Europa. Eso es un cambio de paradigma porque esa es una gran oportunidad que si el Estado y las instituciones lo hubiésemos visto y lo hubiésemos podido potencializar, podríamos haber accedido o podemos acceder con tecnología a ese tipo de productores para que produzcan más y mejor. Y mejor quiere decir con menor impacto ambiental, identificando el producto de lo que hacen y que, digamos, eso pueda contribuir al desarrollo. Bueno, después hay otras cosas que se necesitan, por supuesto, para desarrollar el mercado, como tiene que ver la sanidad del rodeo, lo que tenemos que trabajar todos los productores, junto con los organismos públicos, como en países desarrollados donde ya han eliminado brucelosis, tuberculosis, venerias. Estamos trabajando en eso, con idas y vueltas, pero creo que estamos en ese camino. La sanidad y la inocuidad alimentaria a nivel industria y a nivel producto. Nosotros no tenemos una industria exportadora moderna, si la comparamos con el resto del mundo, no está demasiado rezagada, pero tenemos una grandísima diferencia entre la industria exportadora y la consumera, que está súper atrasada, atrasa 100 años. Bueno, esa brecha es la que tenemos que cerrar. Y bueno, como decía hoy, identificar y diferenciar el producto para hacerlo más preferible por el consumidor, incluido la conciencia ambiental, ¿no? Bueno, en todo esto, para desarrollar la cadena, vuelvo a repetirlo, por ahí un poco pesado, pero las instituciones son clave, porque las instituciones son las que las instituciones fuertes, todas, las públicas, las privadas, las mixtas. Por ejemplo, en la cadena, para los que no lo saben, tenemos un instituto que es mixto público-privado, el IPCBA, que en mi opinión funciona bastante bien, tiene una dirección rotativa en donde participamos las instituciones de los gremios agropecuarios o las gremiales
como se llama, las cámaras de frigoríficos, y hay participación del gobierno también. Se financia con dinero de los productores y de los frigoríficos, funciona bastante bien, y si nosotros fortalecemos ese tipo de instituciones, hacemos que trabajen bien, son transversales a cualquier gobierno y a la política. Y creo que el camino está por ese lado. Como plan país, ¿no? Políticas de Estado para que la producción y el desarrollo sea a largo plazo y que no cambien las reglas de juego cada 4 años también, ¿no? ¿Puedo hacer un comentario ahí cortito? Sí, claro. Bueno, no, lo que quería, y apoyándolo a Beli, que habló también Florencia, mis dos compañeros de panel, lo que digo es, y vuelvo un segundito a lo de atrás, que quizás no pasé bien el mensaje. A ver, nosotros, digamos, tenemos que ponernos a trabajar en ser cada vez más sustentable, y creo que ese es clave, y lo podemos ser, y hay ejemplos, y digamos, nosotros podemos mostrar que en una escala pequeña podemos generar empleo, podemos generar energías renovables, podemos ser sustentables y tener una economía circular. Pero además de eso, creo que tenemos que lograr que ojalá la sociedad también tenga conciencia de que el foco, y lo decía Florencia recién, decíamos que como país tenemos que crecer, y la energía y la materia energética la tenemos que hacer crecer. Las políticas públicas tienen que ir alineadas también a donde está el 80% del problema, digamos, cuando decimos 80-20, o sea, o más, que es una política pública que tenga una estrategia de mediano y largo plazo para ir cambiando esa matriz energética a una matriz, a más energía renovable. Realmente nosotros tenemos insignificante la proporción de energía renovable en nuestra matriz energética, es tremendamente, sacando lo que tenemos de hidráulica, digamos, toda la parte de lo que es la parte hidráulica, todo lo que es la parte, digamos, de energía hidroeléctrica. Eso ya son inversiones que se hicieron, ya lo que quedan y restan por hacerse como megaproyectos son más chicos, ya no hay tanto potencial, con lo cual nosotros o crecemos con combustibles fósiles o crecemos con energías renovables. Quizás tengamos que crecer con las dos, pero más proporcionalmente con energía renovable. Recién ahí veía como un comentario el impuesto al viento. O sea, tenemos contradicciones enormes, porque en vez de fomentar las energías, nosotros no solamente le ponemos trabas, o sea, un impuesto al viento, o por ejemplo, teníamos desarrollado una ley para promocionar los biocombustibles, donde estaba funcionando, se hicieron mega inversiones, nosotros incluidos a un nivel más chico, porque no es tan grande como las megaplantas, pero nosotros tenemos también una destilería que produce bioetanol, digamos, y las nuevas leyes y lo que se están preocupando por hacer es ponerle trabas. Entonces, nosotros en realidad estamos en el mundo al revés, porque estamos, a ver, yo lo veo así como empresario, no me preocupa en ese sentido, porque como políticas públicas estamos yendo para el otro lado, ¿no es cierto? O sea, no solamente para el otro lado, quizás en lo macroeconómico, o en la poca interés, o digamos, pocos incentivos a invertir en un país como el nuestro, con la inestabilidad macroeconómica, la inestabilidad política, etcétera, pero además sumale que no tenemos ni precio, como decía Belisario, en algunas cosas, ni fomento, ni una política pública de largo plazo que diga, bueno, vamos para allá, ¿no es cierto? O sea, eso es grave, porque además en energía particularmente son proyectos de muy largo plazo, así como la ganadería, también lo explicaba Belisario, también vos no podés cambiar, no, bueno, no exporto, si vos ya, digamos, cuando un sistema productivo, Beli, vos lo podés decir muy bien, son procesos largos para poder cambiar de consumo interno a exportación y dedicarle cierta o toda la producción a exportar. Es una inversión de largo plazo, digamos, vos no lo hacés. Bueno, listo, mañana exporto, porque lo que se consume acá es otro producto. Entonces, bueno, me fui un poquito, quizás No, pero estaba buenísimo justamente porque es lo que estamos trabajando con Plan País, políticas de Estado que justamente sean a largo plazo, que trasciendan a todos los gobiernos de turno y que permitan esto, ¿no? Tener una...
lo difícil es que, digamos, en un país que está incendiado, el corto plazo gana y el largo plazo, el mediano plazo nos cuesta pensarlo, y los políticos no lo pueden porque necesitan gobernabilidad, necesitan, miran los votos y no pueden hacer. Entonces eso es lo que cuesta tanto, y hay que ver cómo nos comprometemos como país, digamos, oposición digamos, y el oficialismo para hacer los cambios que realmente necesitamos, y pensar, y lamentablemente son las cosas que tenemos que tomar decisiones, son decisiones de largo plazo que pasan los 4 años de un mandato, de un mandato presidencial, o de un mandato, digamos, de la Cámara Legislativa, o lo que sea. Entonces, ahí se hace un poco más difícil, pero no queda otra que pensemos en el futuro, y en el mediano y largo plazo, porque si no, si seguimos corto plazo, que es lo que nos gana hoy, porque Argentina es corto plazo, digamos, lamentablemente, es eso, y es difícil invertir en largo plazo, y todo lo que estamos hablando son inversiones a largo plazo, la ganadería, la energía, y lamentablemente es eso. Entonces eso es lo que lo hace más difícil. Por eso Plan País Argentina, para todos los que están viendo este video, este webinar ahora, y los que vean el video, es el Justo, camino. Pero bueno, y para cerrar, porque ya casi es la hora, el último punto, que vamos a hacer como un resumen de todas las preguntas, pero ¿qué me pueden decir sobre la producción de carne como oportunidad de recurso de arraigo federal, como gran oportunidad de generación de empleo y de apertura al mundo? De esos 3 puntitos, lo que ustedes quieran, lo que consideren, como para cerrar también el webinar. Cedo a mis compañeros que arranquen, y me quedo para silenciar un poco, que estuve hablando mucho. No, está bien, hay muchísimo para decir sobre el arraigo de la ganadería. Vuelvo al punto donde tenemos un 65% de productores, entre 130 y 150.000, que tienen una economía de subsistencia. Lo ideal, lo óptimo sería que, además de precio y previsibilidad, que por suerte Mario me lo recordó, porque eso casi va de la mano como lo primero que necesita el sector, la previsibilidad. Como bien dijo, un ciclo promedio de un bife que nosotros vamos a ir a comer mañana o comprar mañana en la carnicería arrancó hace 3 años o 4, depende de la región. Digamos, la decisión de invertir para que nosotros comamos un bife hoy arrancó hace 3 o 4 años, así que claramente la previsibilidad casi es un paraguas que está por encima de todo. Sí, yo creo que el arraigo se va a dar en la medida que tengamos esas condiciones. La parte de infraestructura es clave. Nosotros necesitamos ir a un modelo tipo farmer, como se ve en países con ganadería desarrollada, donde la familia vive en el campo. Eso sería un ganar-ganar para el productor, para su empresa, para la comunidad y para el país. Para eso hace falta infraestructura también, hace falta que le llegue a todos los productores la tecnología y la capacidad de innovación necesaria. Y son palabras lindas, pero yo creo que hay un desarrollo en ese camino desde la idiosincrasia del productor ganadero. Yo vi un cambio muy fuerte a partir del 2010, después del golpe fuertísimo que tuvimos con los cierres de exportaciones, todas las intervenciones, y no se asusten que no me voy a meter en política. Creo que a partir del 2010, un sector muy importante de la ganadería vio una oportunidad, empezaron los precios a nivel internacional, empezaron a mover para otro lado, y arrancó la demanda del sudeste asiático en forma tangible y real, porque hasta ese momento nos la contaban pero no la veíamos, y a partir del 2010 la ganadería en la Argentina empezó a desarrollarse. No sé, para tirar un dato muy básico,
En el 2000 se vendía 1 millón de pastillas para inseminación artificial y en el 2020 se vendían 15 millones de pastillas por año. Se venden 15 millones de pastillas por año. O sea, eso es una tecnología que alguno puede decir básica o no básica, que se implementó. Bueno, atrás de eso vinieron un montón de tecnologías relacionadas al uso del pasto, al uso de la nutrición, a la complementación de corral, maíz producido en el campo, un poco lo que contó Mario, pero la realidad que ese camino ya arrancó, e incluso yo diría que a partir del 2015 hubo como se pasó de primera a segunda, como hubo una aceleración en ese sentido, y por eso vuelvo a lo que dije hace un rato, el gran desafío que tenemos como argentinos y como productores ganaderos y como sociedad es incorporar a los productores que tienen menor escala o que tienen menores recursos o menor información o menor educación, porque no hay desarrollo sin equidad. Y eso creo que la gente de Plan País lo va a poder explicar mucho mejor que yo. Pero yo lo veo desde ese lugar. Más producción, más equidad y oportunidades, más empresas, más sustentabilidad, más exportación y más gente que consuma, no más consumo per cápita. Nos pasamos midiendo el consumo per cápita y yo debo comer 150 kilos, rompo todas las estadísticas. Y hay gente, y el problema es que hay 10 millones de personas que no comen carne, no tienen acceso a la carne vacuna. Ahí está el problema, no en el consumo promedio. Y bueno, y nosotros como ganaderos lo que tenemos que trabajar es en buscar mayor calidad de nuestro producto. Eso yo lo escuché mucho en los ganaderos de Australia. Cada vez que te juntabas con cualquier institución, te decían, vos le preguntabas por la competencia, por el cerdo, por el pollo, por los ambientalistas. Decían, nosotros nos ocupamos de cada día hacer un producto mejor, más apetecible para el consumidor, que tenga más información, más seguridad alimentaria, más sostenibilidad y el menor impacto ambiental posible. Ahí vamos por adelante. Agrego un mínimo comentario, adhiero a esto que ha comentado Belisario, y como para darle cierre y no expandirnos demasiado, yo creo que la impronta regional y el arraigo son las principales fortalezas de la ganadería y son la base la raíz de su resiliencia. Creo que las oportunidades que ofrecen son grandísimas, pensando en todo este contexto global también que se nos viene, desde las demandas de la sociedad hasta las necesidades ambientales, pasando por lo que recientemente atravesamos en esta última convención de las partes en la reunión de los países por la Cumbre de Cambio Climático, donde la bajada del martillo fue comenzar a trabajar fuertemente en el reemplazo de las energías de origen fósil. Entonces yo creo que en ese contexto la ganadería ofrece muchísimas posibilidades, no solo para de reducción de emisiones, sino de generar alternativas energéticas y además de ofrecer un gran potencial para secuestrar carbono que actualmente se encuentra en la atmósfera. Entonces yo creo que las posibilidades que de eso puede venir a nivel global, abrir nuevos mercados, insertarse en estos, creo que es muy amplia. Y hay que aprovecharla, no hay que dejarla pasar. Así que bueno, no quiero expandirme mucho más para no salir de horario, pero era básicamente mi cierre. Impecable, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta acá por el chat, tanto por chat como hablado, también les podemos dar la palabra por micrófono. Así que si quieren, hacemos una rondita de preguntas y si no, bueno, un pequeño cierre con lo que quiera decir cada uno como oportunidad a futuro, ¿no? Pero bueno, a ver si hay alguna pregunta. Me pueden levantar. Acá está. Roberto, vamos a darte la palabra. Guarden un segundito. Ahí está. Ahora sí puede hablar. Sí, buenas noches. Muy interesante la charla. Me gustó mucho. Pero quería preguntarles qué opinan. A ver, no tengo el abierto. ¿Está abierta la cámara o no? No tengo posibilidad de darle la cámara. Está bien, perfecto, no importa.
Quería preguntarles, a ver qué les parece, cuál sería, según ustedes, una forma de manejo ganadero silvopastoril en los campos naturales. Porque desde el punto de vista de la implantación de pasturas y demás, ya lo sabemos. Pero ¿qué opinan ustedes sobre el manejo silvopastoril y de qué manera lo harían? Beli, ¿querés encarar vos eso o Flor? Yo tengo una opinión, No, pero... no, la verdad que no tengo experiencia ni Ah, demasiados datos. Me parece que vos vas a tener una visión más interesante, seguro. Si querés, Mario, yo te doy la pata científica y después vos le vas con la pata de la experiencia. Bueno, Roberto, lo que yo te puedo responder respecto a eso es que esto es un poco también el desafío del sistema, ¿no? Pensarlo como piezas de rompecabezas integradas, no aisladas, ¿no? Entonces, cada componente de nuestros sistemas productivos tienen distintas potencialidades. Si hablamos en lo que es respecto al carbono per se, eh, cada uno tiene distinta capacidad de secuestrar o almacenar carbono en su sistema, si estamos hablando de vegetales, en sus raíces y después posteriormente en el suelo, y todos tienen distintas capacidades de emitir. Entonces la clave de eso es armar las piezas de rompecabezas de forma tal que nos permitan lograr, por ejemplo, si el objetivo es una carbono neutralidad del sistema productivo. Pero para esto no hay una receta única. Esto varía según el tipo de ambiente, las precipitaciones, la humedad, la temperatura, el tipo de cobertura vegetal. Es decir, hay un montón de cuestiones que entran en juego a la hora de decir, bueno, este es el mejor manejo sugerido. Hay que considerar cada particularidad. Pero lo importante es empezar a ver el sistema interactuando en todos sus componentes y ver las proporciones de esos componentes. Un poco por ahí va la mano, ¿no? A ver, no tengo mucho más que aportar, más que decirles que en las zonas, digamos, en zonas como el norte de nuestro país, Santiago del Estero, el norte de Córdoba, hay lugares donde los sistemas silvopastoriles, y sé que en el NEA también, son sistemas muy interesantes porque se adaptan muy bien a la producción. O sea, hay especies como digamos, las megatérmicas, los panicum, los Gatton panic. El Gatton panic, por ejemplo, que es un pasto muy importante para la recría, la cría y para la producción, digamos, y para la producción ganadera en algunas zonas, hace que, digamos, se adapta muy bien a esas sombras, al silvopastoril, a esa producción, y hace que tengas muy buenos resultados con un buen sistema y manejo del sistema silvopastoril. Así que es fantástico y yo creo que hay que ir, hay que animarse a ir a esos sistemas, y además son sistemas claramente más sustentables. Vos dejás realmente parte de ese bosque y la parte más importante del bosque y la más productiva, si querés, y la menos productiva, o el arbusto y toda la parte leñosa que no te sirve, vos lo estás transformando en pasto que es producción y es carne, digamos, y transformas un monte que no era productivo en un monte distinto, pero que lo pasás a ser productivo. Así que es fantástico. Desde la sustentabilidad es genial y tiene sentido económico también. Sí, dale más. Discúlpenme, yo tengo campo en Entre Ríos, en el norte de Entre Ríos, cerca de Corrientes, en la zona del Monte Nativo, que es Patrimonio de la Humanidad, y entonces lo que estamos haciendo nosotros es incorporando consorcios microbianos nativos de ahí. Yo tengo una empresa de bioinsumos y estamos haciendo consorcios microbianos de tal forma que medimos la actividad biológica con ello, con unos medidores de dióxido de carbono y de nitrógeno, y vemos cómo realmente
incorporando microorganismos que son de fosforiladores y tenemos microorganismos de fosforiladores, como tenemos varias micorrizas, varios tipos de Pseudomonas fluorescens y otro tipo de microorganismos también, que es muy largo de contar, pero vemos cómo midiendo la dióxido de carbono, la actividad biológica del suelo lo permite captar, y eso es evidente. Por eso yo pensaba si es que hay alguien que está trabajando sobre eso, porque me interesaría si había alguien para poder tener un paradigma, ¿no? de eso. Ahí veía el chat que Guillermo Perrens estaba comentando que él tiene ahí un sistema silvopastoril en la zona de Corrientes, Ajá. con especies implantadas, y pino, eucalipto, y la emisión de captura de carbono que vienen evaluando son muy alentadoras. Claro, ahí incluso más aún, si vos tenés un sistema donde vos implantás la pastura, la captura de carbono es mucho más que un bosque ya consolidado, ¿no? Entonces, ahí es más interesante desde lo ambiental, ¿no? No, pero acordate que Mario, cuando te estoy contando, es que es campo nativo, no puedo sembrar, está prohibido sacar el monte, es monte nativo y en ese patrimonio caso, de la humanidad. Entonces nosotros con las pasturas naturales, al incorporarle microorganismos de todo tipo, realmente muchos consorcios regionales, lo único que le agregamos fueron micorrizas y pseudomonas y algunos aminocetobacter y demás para liberar fósforo rápidamente, vemos que aparecen pastos naturales que existían hace 50 o 100 años ahí, que no existían antes. Eso es lo interesante. A nosotros lo estamos haciendo con control del INTA, con varias personas, pero quería saber si había alguna otra experiencia como para sumarnos, ¿no? Muchas gracias. Después podés pasarnos, Roberto, tu contacto, no sé, o pasárselo a alguien y yo puedo averiguarte. ¿Y cómo no? Yo te lo puedo decir por querer que te lo diga por acá. Por chat, si quiere, así lo copiamos y yo se lo mando a Florencia. O Flor lo puedes copiar también desde... Dale, a ver, sí. A ver si puedo entrar en el chat. Yo mientras mandan esa información, y yo no sé si quedarnos solamente ahí, hay algo más, pero quería decir algo más global que tiene que ver con esto que contestó Beli respecto a esta última pregunta de cómo y qué se puede hacer. Y una de las cosas que quería comentar, yo sé que estamos por ahí pasado de tiempo, pero muy cortito, como vamos a ver si va a estar de acuerdo Beli y Flor, mis compañeros de panel, pero creo que como política pública, una de las cosas que tenemos que ir pensando es, nosotros tenemos todavía una oportunidad enorme de seguir creciendo en la producción de proteína animal en general, ¿no? O sea, tenemos un desarrollo muy fuerte de la ganadería vacuna, de la ganadería aviar y de todo lo que se produce, se exporta muchísimo, y tenemos un consumo per cápita de las carnes medio desbalanceado respecto a otras partes del mundo, donde consumimos por ahí la carne más cara y más deseada del mundo, donde quizás nosotros podríamos todavía tener una oportunidad como país de ir desarrollando y entregando quizás las carnes más económicas, con cerdo al lado de, y históricamente va a tener que seguir siendo más económica que producir carne vacuna, solamente por lo que convierte una con respecto a la otra, por los rendimientos, por la velocidad. Ya se sabe lo que cuesta. Recién decía Belisario que lleva 3-4 años producir un bife vacuno y se acorta mucho en la ganadería aviar o porcina. Pero lo que quiero decir es, si nosotros definimos como país exportar un poco, o producir y exportar un poco más de carne de vaca, y reemplazar esa carne que se va afuera para que el precio no suba tanto por carne porcina, carne, digamos, aviar, sería, ya tenemos un consumo per cápita todavía muy alto, difícil que crezcamos mucho más ahí, pero todavía con 16 kilos por habitante año es muy poco, y más todavía cuando haces esa estadística en la gente, digamos, con menos recursos, consume muchísimo menos, consume vaca y pollo, pero no consume nada de cerdo, no, porque no lo sabe, no consume una milanesa de cerdo, nada. Entonces yo creo que si nosotros hacemos un plan de promoción y un plan de consumo, una estrategia fuerte de gobierno de exportador,
de la carne vacuna y que en el consumo vayamos cambiando un poquito esa matriz o fomentando ese cambio, así que nosotros tengamos en la mesa de los argentinos, que tanto importa por ahí, una combinación un poco más económica de proteínas, porque todavía 65, 70%, no, 70% me van a corregir los que tienen ese número preciso de maíz, lo exportamos. Tenemos enorme oportunidad de seguir convirtiendo ese maíz en carne y en otros productos, y esa oportunidad la tenemos que aprovechar, y parte de eso tiene que venir una política pública, y esa política pública puede ser una combinación de esto que estoy diciendo. Nosotros veíamos que, termino, pero veíamos que en la parte porcina, nosotros le demostramos con FADA al gobierno que si ellos nos prestan $1 para producir, digamos, como préstamo para hacer las inversiones que hacen falta en la industria porcina para crecer, podemos devolverle $2, por cada $1 que nos prestan le podemos devolver 2 digamos, en exportaciones, en divisas y en dólares que ingresan a la economía. O sea que es tremendo, eso es tremendo, y hay mucho para hacer, y esa misma ecuación la podemos meter cuando le sumás la ganadería vacuna, como decía yo, ¿no? Ahí hay una oportunidad interesante de políticas públicas también para hacer. Eso. Excelente todo lo que se podría hacer articulando lo público y lo privado, ¿no? Bueno, acá Ciro dice, en los últimos 30 años Brasil multiplicó por 3 su producción y Argentina está en el mismo nivel. ¿Qué nos pasa? A ver quién se anima. Política pública, claramente, digamos, fíjate un Brasil que con un BNDES y con todas las, digamos, con todo lo que es el aparato, digamos, las políticas públicas, el aparato estatal para desarrollar estos proyectos, el financiamiento blando, lo lograron. O sea, este gran crecimiento fue de la mano de un apalancamiento y de una visión estratégica de país, así como decíamos, de matriz energética. Dijeron, nosotros somos productores de proteína animal y vamos a exportar al mundo. Tenemos un país extenso que produce gran cantidad de alimentos que podemos convertir. O sea, fue una decisión de Estado, fue una política pública y una visión que fue compartida a pesar de que fueron cambiando los partidos políticos. No cambia esa política de largo plazo. Y eso es un acuerdo país, digamos. Al final del día no lo hicieron y se notó, y eso es un ejemplo muy bueno, ¿no? que claramente nos pasaron por arriba. Totalmente, una visión estratégica de país, ¿no? Que lo vamos a lograr también acá. Pero bueno, otra pregunta más, o algún comentario que quieran hacer. Acá Fernando Vilela también nos comenta algo. Argentina exporta 2/3 de la producción de maíz como grano, Brasil el 40%, Estados Unidos el 17%. Muy bien. Tremendo. Falta un plan país. Totalmente, Fernando. Acá estamos. No falta, ya está. Bien. Bueno, ¿quieren que vayamos cerrando? Para despedirnos, la verdad es que nos pasamos bastante más que lo que frecuentamos, pero bueno, la verdad es que es muy interesante esto para nosotros, para Plan País, para el país. La producción es importantísima y las políticas de Estado que trasciendan los ciclos políticos son muy necesarias para que podamos ser el país próspero que podemos ser, ¿no? Que tenemos la oportunidad de ser, como venían diciendo. Las oportunidades son enormes, así que a que sí, como dice Gabriela, acá la tenemos en el chat. Pero bueno, si quieren se pueden ir despidiendo, así cerramos. Bueno, les agradezco mucho. Sí, una participación, un panel hermoso. Gracias por la invitación. Igualmente, yo también me sumo al agradecimiento, como dice Flori, a Beli, Agus, que estuvo muy bueno, y la verdad que les agradezco la invitación. Muchas gracias. Bueno, la verdad que sí, la pasé muy bien. Perdoname, Agus, que bastante desordenado. Te fui dando vuelta a la agenda de un lado para el otro, así que te felicito porque tuviste una moderación buenísima. ¿Cómo saben que soy ordenada? No, estuvo perfecto. Salió muy, muy bien y a la gente le encantó por los comentarios acá en el chat, así que bueno, después los leen porque todos les agradecen un montón y los felicitan.
Así que bueno, muchísimas gracias a Flor, Belisario y Mario por estar acá, por acompañarnos y ser parte de Plan País. La verdad es que su participación fue impecable, y todo lo que dijeron nos lo llevamos para difundirlo y para comentarlo, porque las oportunidades son infinitas. Y gracias a todos los que están aquí presentes todavía, 20 minutos después de que tendría que haber terminado, pero bueno, se quedaron porque la verdad es que es un tema súper interesante. Gracias por acompañarnos una vez más, esperemos que lo sigan haciendo en los próximos webinars. Y bueno, todos los que es la primera vez que nos ven, todos los meses hacemos webinars sobre todos los ámbitos en los que trabajamos. Lo pueden ver en nuestra web www.planpaisargentina.org y seguirnos allí también. Con su correo van a recibir novedades. Así que bueno, nos despedimos una vez más. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Saludos. Y bueno, como siempre puede fallar, me olvidé de mostrarles al final la cantidad de nacimientos por día que teníamos al final de la reunión. Acabo de terminar, son las 20:24 del 18 del 11, sigue siendo el mismo día. Así que les voy a mostrar cómo va avanzando en estadísticas el número de la cantidad de gente que nace por día. Les voy a compartir la pantalla y lo voy a agregar después al video para los que lo vean en YouTube. La cantidad de gente que hay de más desde que empezamos el webinar hasta ahora que lo terminamos. Todos los nacimientos. Y van a ver que es realmente impactante. Al principio del webinar habían 306.000 nacimientos hoy. Ahora tenemos 326.500. 20.500 nacimientos más que hace tan solo 1 hora y un poquito más. Así que ahí tenemos la importancia de generar, de producir alimentos de calidad para todos los seres humanos, para Argentina y para el mundo, y sobre todo la importancia de hacerlo de manera sostenible, porque eso es lo que nos permitirá producir a largo plazo y manteniendo nuestros recursos naturales. Ahora sí, muchas gracias y perdonen por el bonus, que no estuvo en vivo, pero está ahora. Así que les agradezco otra vez por acompañarnos y los esperamos en la próxima vez. Saludos.